Conectados a través de un Zoom, de un Meet, conectados a través de nuestras casas, porque estamos en la comodidad de nuestro hogar, estamos relajados y tranquilos, y sería más lindo estar todos en un mismo auditorio, pero también nos complican las distancias, nos complica el tiempo, nos complican nuestras responsabilidades laborales, de estudios y demás, y estamos agradecidos por este privilegio, Señor, que tenemos, de tener estos medios para poder seguir comunicando tu palabra. Te pedimos, Señor, que ahora nos hables, que ahora nos guíes por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo ilumine nuestros ojos para entender lo que tu palabra enseña y poder ser edificado por medio de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, el último mate, pues en los Efesios capítulo 4, vamos a ir leyendo de a porciones. Y dice así. Vamos a leer primero del versículo 1 al versículo 6. Y después vamos a ir leyendo lo demás. Pablo empieza fuerte al medio acá. Recuerden, no sé si yo lo dije en la introducción, pero Pablo tiene una particularidad a la hora de explicar las cosas, a la hora de escribir. Pablo escribe una parte doctrinal. Doctrina es enseñanza, así que no se haga mucho lío con esa expresión. Una parte doctrinal, una parte donde enseña conceptos, y luego una parte práctica en donde te enseña a vivir esos conceptos, esas enseñanzas, o a cómo implementar esos conocimientos en la vida diaria. Porque el interés de Dios no es simplemente que tengamos conocimiento de su palabra o de conocimiento teórico, sino que Dios quiere que su palabra nos lleve a realizar lo que la palabra misma nos llama a hacer, ¿no? A vivir eso que aprendemos. Entonces, Pablo siempre escribe así. Una sección doctrinal, una sección teórica, enseñanzas, y luego la parte práctica. En algunos libros la parte práctica son 2 o 3 capítulos, y la parte doctrinal es mucho más larga. Por ejemplo, en Romanos, hasta el capítulo 11 es todo doctrinal, todo enseñanza. Y luego los últimos capítulos de Romanos da la parte práctica, que son cortitas, como explicaciones. Bueno, aprendí esto, ¿qué hago? Esto y esto. Acá, este libro tiene 6 capítulos y Pablo dijo, vamos a hacer 3 capítulos doctrinales y 3 capítulos prácticos. Ya en la parte final del capítulo 3, ahí por el capítulo 3, y no recuerdo bien el versículo, pero la parte final ya empieza un poco con la parte práctica, pero acá en el capítulo 4 va de lleno a la vivencia, a la práctica, lo que tenemos que hacer. Nos acaban de dar mucho conocimiento, nos acaban de enseñar cosas profundas que Dios nos está revelando, algo que Dios quiere que entendamos. Ahora nos van a decir cómo vivir. Entonces Pablo empieza, el versículo 1 dice, yo leo en la versión Nueva Biblia de las Américas, pero si usted tiene la Reina de las Versiones o cualquier otra versión, sígame igual porque es lo mismo, solamente que en diferentes palabras. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 4. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todo. Bien, hasta acá. Esto sigue, pero en esta parte práctica Pablo es como lo que va explicando, va a enseñarnos varias cosas que están conectadas, pero que van por partes. Por ejemplo, acá tenemos una parte en donde Pablo nos exhorta, o sea, una exhortación es una llamada de atención, un consejo, o puede ser, vamos a decirle llamada de atención, a hacer algo. Entonces Pablo nos exhorta a mantener la unidad de la iglesia. ¿Y de qué manera lo va a hacer? Ya en su primer versículo lo deja muy clarito y dice una frase que es
que si marcas tu Biblia, si te gusta marcar tu Biblia, marca esa frase porque esa frase es contundente, muy importante. Si no, escribíla en algún lado. Dice, yo pues prisionero, no sé si recuerdan en el capítulo 1, en el capítulo 2 creo, y también al principio, Pablo ya dice que es prisionero de Cristo. Acá lo vuelve a repetir, haciendo un énfasis de lo que él se considera que es, ¿no? Pablo siendo el crack, no sé cuál es su apóstol favorito, no sé cuál es su personaje del Nuevo Testamento favorito, pero cuando yo leo la Biblia y leo a Pablo, digo, bueno, Pablo tiene todas las de ganar, es el apóstol de los apóstoles. El mismo Pedro lo reconoce así cuando dice que es difícil entender lo que Pablo escribe porque es crack Pablo. Y acá el apóstol Pablo se considera solo un prisionero del Señor, o sea, un esclavo. ¿Por qué igual dice prisionero? ¿Se preguntaron eso? ¿Leyeron el capítulo 4 en estos días? Sí, bien. ¿Por qué dice eso Pablo? ¿Por qué dice yo pues prisionero del Señor? ¿Qué tiene que ver con todo lo que dijo anteriormente o con lo que está diciendo ahora? Ruido de mate. Porque posiblemente Pablo estaba en prisión en este momento, cuando escribe esta carta. ¿Recuerdan eso? Que algo así a las pasadas nombramos en la introducción. Y Pablo está preso, pero Pablo lo que está diciendo acá es, yo no soy preso del Imperio Romano, o de los griegos, o de ningún hombre. Porque yo puedo estar en la cárcel, yo puedo tener las manos atadas, puedo ser castigado por causa de mi fe, pero yo soy el único del cual es mi dueño, es el Señor. Yo soy prisionero del Señor, no de la policía o de un imperio. Pablo recalca que aún él estando en la cárcel está siguiendo o sigue cumpliendo la voluntad que Dios encomendó en sus manos. El hablar y predicar la palabra de Dios, el enseñar los misterios de Dios. Y Pablo dice, aún acá en la cárcel yo soy prisionero de Cristo. Entonces debo servir a Cristo. El que es mi dueño es el Señor, no el que comanda esta prisión. Y dice, les ruego que ustedes vivan de una manera, ahí resalten esa frase si quieren, de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Esta frase es terrible, ¿sí? Y esta frase no te genera nada, que el Señor te ayude. Porque esta frase dice, vivan de manera digna de la vocación con que han sido llamados. Y la Reina de las Versiones dice, ya se lo leo, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. ¿Qué significa vivir de manera digna a nuestro llamado? Bueno, primero, ¿quién nos llamó? Primera pregunta es, ¿quién nos llamó? Bueno, nos llamó Cristo. Jesús le dijo a sus apóstoles, ustedes no me buscaron a mí, yo lo busqué a ustedes. Y eso aplica a todos los creyentes. Entonces, el Señor nos buscó a mí. ¿Quién nos ha llamado? Cristo mismo, Jesús mismo, Él nos llama. Dice que tenemos una vocación, nuestra fe. Debemos vivir de manera digna de lo que hemos recibido. ¿Qué hemos recibido? Bueno, un regalo completamente inmerecido. Hemos recibido un perdón que ninguno de nosotros se merece, pero ni en lo más mínimo. Ninguno de nosotros se merece el amor de Dios, la provisión de Dios. Ninguno de ustedes se merecía que Jesús suba a esa cruz a morir en tu lugar, sabiendo, vos mismo sabés lo que hiciste. Y yo siempre digo lo mismo, si yo ahora mismo tuviera el poder o la posibilidad de extraer de tu mente un chip donde están todas tus ideas y todos tus pensamientos y todos tus deseos, y yo puedo poner ese chip en un proyector y lo proyecto en la iglesia, en medio de un culto.
Probablemente vos saldrías corriendo de la iglesia cuando se estén viendo tus pensamientos y tus deseos. Porque vos mismo sabés quién sos. Vos mismo sabés lo que hay en tu mente, sabés lo que hay en tu corazón. Entonces, si se estuviera viendo los deseos más ocultos de mi ser y mis pensamientos ahí proyectados en la iglesia y todo el mundo lo está viendo, yo saldría corriendo, cualquiera de nosotros, porque nosotros, por más morales o cristianos que intentemos ser, sabemos que somos pecadores. La Biblia dice que éramos hijos de ira. Y no es que fuimos pecadores, porque Cristo ahora murió por nosotros. Es que somos pecadores, pero la diferencia es que somos pecadores perdonados y redimidos. Pero seguimos luchando con esa naturaleza de pecado. Ustedes pueden decir claramente en su día a día y ver su deficiencia, ¿o no? Uno ve en el día a día cómo el Señor nos ha dado todo. Todo no hablo en lo material, sino en el sentido que hablaba Pablo en el capítulo 1, las bendiciones espirituales. Nos ha dado la redención, el perdón, la justificación. Nos ha escogido, nos ha predestinado delante de la fundación del mundo para darnos salvación, perdón inmerecido. Y el Señor nos da todo eso y nosotros no somos capaces ni siquiera de tomarnos el tiempo suficiente para estar delante de Él, buscándolo a Él, que en definitiva, estando delante de la presencia de Dios, el que sale beneficiado soy yo, porque yo a Dios no le agrego nada. Dios es completo, es perfecto. Entonces, que yo pase tiempo orando y leyendo las Escrituras, estudiando la palabra de Dios, compartiendo con la iglesia para crecer, el que crece soy yo. Dios no crece porque Dios es perfecto. Y aún así, siendo que eso es beneficioso para nosotros no lo hacemos, o no lo hacemos como deberíamos. Entonces ya en el hecho de que no nos tomamos el tiempo suficiente para estar en la presencia de Dios y para llenarnos de su palabra, de su Espíritu Santo, eso ya demuestra nuestra falibilidad, nuestra finitud. Y hemos recibido una gran vocación, un gran llamado. Y teniendo en cuenta, si ustedes son conscientes, y acá apelo a su conciencia, porque Pablo le está hablando acá al creyente, no le está hablando a alguien para que se convierta. Le está hablando a personas que Pablo presupone que han nacido de nuevo, y ahora vamos a ver por qué creo esto. Pero Pablo le está hablando a personas que Pablo dice, estos nacieron de nuevo, por ende tienen la capacidad de entender lo que yo estoy diciendo. Y como le habla a creyentes, le dice, vivan de manera digna de la vocación con la que han sido llamados. ¿A qué hemos sido llamados? Bueno, en primer lugar, el Señor nos llamó porque nos amó y nos quiso salvar. Él fue bueno con nosotros. Pero esa salvación que hoy nosotros tenemos y gozamos, y tenemos seguridad de esa salvación no pende de un hilo, esa salvación está en las manos de Cristo, porque el libro de Jonás, creo que el capítulo 3, y no sé bien qué versículo, pero creo que el versículo 19, dice que la salvación es del Señor, la salvación no es nuestra. Efesios 2.8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino un don de Dios. Todo ese conjunto de ideas, salvación, gracia y fe, todo eso es un don de Dios, no es mío. Entonces, yo he recibido ese regalo tan increíble, debo vivir a la altura de ese regalo. Impresionante, porque Pablo está dejando la vara, pero altísima. La única forma de llegar a la vara que Pablo está dejando es con esos palos, vieron en los Juegos Olímpicos que clavan el palo y saltan así, que me parece impresionante. No sé cómo se llama ese juego, pero que van corriendo, clavan el palo y saltan por arriba, no sé cuántos metros. Impresionante. Bueno, Pablo está dejando la vara más arriba que eso. Imagínense, si es difícil para los olimpistas, cuánto más difícil es para nosotros con nuestro estado físico saltar algo así. Bueno, Pablo está dejando así de alto la vara y está diciendo, vivan de manera digna del llamado que han recibido, de lo que tengan, básicamente está diciendo, tengan presente en su vida todo el tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana,
los 365 días del año y todos los días de todos los años de vida que Dios te dé, ten en cuenta que Jesús murió para que vos seas salvo. Y no solo eso, que ahora Jesús te está mirando constantemente, está con vos y sabe todo lo que haces. Entonces viví dignamente. Y dignamente no está llamando al moralismo, no está diciendo vivan de una manera moral, de una manera linda, ética, sean amables con todo el mundo. No, está diciendo vivan de tal manera que agrademos a Dios. Que nuestra vida agrade a Dios. Y Pablo acá sabe que nosotros no vamos a agradar todo el tiempo a Dios. Y Jesús también lo sabe. Por eso Jesús fue a la cruz por nosotros, porque él sabía que jamás íbamos a poder ser lo suficientemente buenos o justos para poder justificarnos. Es imposible. Entonces, el Señor sabe que somos incapaces. Flor, levantaste la mano. Sí, de una pregunta que me surgió. No te quiero interrumpir. Pero viste que recién dijiste que dignamente no es lo mismo que moralmente. Uh-huh. O sea, seguramente dignamente es más amplio que moralmente. Entonces, ¿cuál? Porque en un punto moral, o sea, vivir dignamente entra ser moral. Pero ¿cuál es el adicional? O sea, bueno, aparte de agradar a Dios, como cuál es ese valor agregado que tiene dignamente diferenciado de moralmente, ¿se entiende? Sí. Excelente. Y muy buena pregunta porque tiene mucho que ver. Moral puede ser hasta un no cristiano. De hecho, yo conozco gente moral, no a la perfección, pero conozco gente moral, ética en lo que hace en su forma de... Y no es cristiana. Pero acá Pablo dice dignamente porque está apelando a algo que sí se puede hacer. Es decir, un cristiano puede ser moral porque tiene al Espíritu Santo en su vida. Pero la meta del cristiano no es ser moral. La meta del cristiano es agradar a Dios. Entonces, ser moral es una consecuencia de agradar a Dios, de vivir para su gloria. Pero si vos te estás constantemente fijándote en lo que haces y en lo que no haces, porque crees que Dios te va a medir por tus acciones solamente, entonces estás siendo moralista. Porque Dios sabe que vos no podés ser perfecto. Pero lo que Dios quiere ver es que vos le agrades a Él en tu esfuerzo, y no simplemente en lo que haces y no haces, sino en tu entrega hacia Él, es decir, tu devoción, tu búsqueda de Él, tu amor hacia el prójimo, cómo te comportás ante las dificultades de la vida. Tenés un compañero laboral que te cae súper mal, ¿cómo lo tratás? Eso es vivir dignamente como un cristiano. ¿Cómo trato a mi compañero que me cae re mal? ¿Cómo trato a mi hermano cuando viene? Bueno, vos tenés un hermano varón, pero en mi caso yo tenía hermanos varones también, y yo soy varón y me podían usar la ropa. Entonces, ¿cómo lo trato cuando me saca mi ropa? Cuando me saca la remera que yo quería usar, encima gordo, me la agranda toda. Entonces, ¿cómo puedo, cómo me comporto en esas circunstancias? Solo es posible medirlas si sos cristiano. Porque se ve el fruto, la motivación para la cual hacemos cosas. Por ejemplo, los cristianos somos morales, pero porque amamos a Dios, no porque queremos ser éticos simplemente. Los cristianos nos esforzamos por hacer las cosas bien, pero porque amamos y tenemos temor de Dios, no simplemente porque queremos mostrar algo de, bueno, mirá que bien me comporto. Entonces, la diferencia, hay gente moral sin Cristo, pero el cristiano, la moralidad es consecuencia de su amor a Dios. Entonces, lo que Pablo habla acá, por eso yo remarqué que está hablando a cristianos, lo que Pablo dice acá, se lo dice a cristianos, y Pablo lo que quiere es ver quién está dispuesto a esforzarse por vivir dignamente. ¿Quién está dispuesto a esforzarse por vivir de una manera que agrade a Dios? Porque fíjense que dice de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. O sea, el Señor nos llamó y nos dio una responsabilidad, un compromiso, una vocación. Nuestra fe es una vocación. Nosotros tenemos la responsabilidad de compartir nuestra fe, de hacer discípulos. Entonces vivamos en consecuencia de eso. El estándar de Dios para nosotros es muy alto, pero Dios cubre, ya sabe que nosotros no podemos alcanzar ese estándar de perfección.
Entonces esa es la gran diferencia con todas las religiones del mundo. Todas las religiones del mundo creen, sin ir más lejos, los musulmanes creen que ellos pueden ganarse con buenas obras el cielo. Los judíos igual. Pero nosotros decimos no, es por gracia. Yo me esfuerzo porque amo a Dios, no porque quiero ganar algo de Dios. Y de hecho me pasa a veces que mi trabajo me lleva mucho tiempo, me ocupa mucho la cabeza, mucho la mente, y a veces en mi mente solo está cuestiones laborales, o clientes y demás, y disfruto mi trabajo, pero a veces me doy cuenta que he descuidado cosas como, por ejemplo, mi llamado más importante, como hoy que estoy casado, es mi esposa. Es el ministerio más grande que tengo en mi vida. No es la predicación, la enseñanza, el liderazgo a los adolescentes o el grupo que yo tengo con estos chicos espirituales. No, no es eso. El llamado más grande, porque en ningún momento en la Biblia Dios me llama a mí a amar mi ministerio, o sea, la predicación o la enseñanza, que yo amo hacer esto, me encanta, lo disfruto, pero en ningún momento el Señor me mandó amar esto como Él amó a la iglesia. Eso solo me lo pide con mi esposa. Amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y de qué manera amó Cristo a la iglesia? Muriendo, entregándose. Es decir, Cristo dice a los esposos, si es necesario, tenés que morir por el bienestar de tu esposa, morir. Bueno, y eso no lo pide ni siquiera por los hijos. Dios en ningún momento pide al esposo o a la madre que hagan ese sacrificio o ese esfuerzo por sus hijos, sino que por el uno o por el otro, por el matrimonio. Entonces, en esas cosas, ¿cómo yo cuido mi matrimonio? ¿De qué manera estoy cuidando a mi esposa? ¿La estoy amando como corresponde? ¿La estoy cuidando como corresponde? ¿La estoy ayudando a crecer en la fe como corresponde? Eso es lo más importante. Dios me va a juzgar solamente porque un día predicando dije una herejía. Probablemente debe haber muchos. Dios me va a juzgar por eso, sí, pero me va a juzgar sobre todo por las cosas principales. Y Dios me otorgó, yo muy deseoso le pedí a Dios casarme con Débora y después el Señor me va a juzgar por eso, por ese matrimonio. Porque ese es mi llamado principal. Vos todavía capaz no estás casado, de pronto te cases, pero ¿cuál es tu llamado principal? Bueno, hacer la voluntad de Dios en lo que sea que estés haciendo. Entonces, vivamos, y qué difícil, porque es difícil estar todo el tiempo agradando a Dios. Pero el Señor nos pide que lo intentemos, que nos esforcemos. Y que el Señor, cuando no lo hagamos, nos dice, está bien, yo sé que lo intentaste, pero metiste la pata. Cayó tu compañero el pesado y pecaste. Bueno, está bien. Pero lo intentaste, te esforzaste, buscaste agradarme. A vos no te cae bien tu compañero, pero vos buscás amarlo o tratarlo bien porque me amás a mí. Eso es lo que Pablo nos está llamando a hacer. Entonces, después nos explica un poco en el versículo 2. Uy, a este ritmo no voy a terminar más. Bueno, vamos a apurar. Dice, que vivan con toda humildad y con mansedumbre. Acá no está diciendo cómo debemos vivir. Dice, vivan dignamente y dice, con toda humildad. ¿Cuánta humildad tenemos que tener, según el texto? Toda. Con toda humildad. Y mansedumbre, fíjense, que acá hay un fruto del Espíritu, la mansedumbre. Acá va otro fruto del Espíritu, con paciencia. Y luego de la paciencia da un ejemplo de paciencia, soportándose unos a otros en amor. Esforzándose, fíjense que no es que todo color de rosas, dice, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Quiénes somos los que tenemos que esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu, mantener la paz entre hermanos, entre la comunidad de fe? ¿Quiénes son? Nosotros somos los que tenemos que esforzarnos, porque dice que vivamos con humildad, ser humildes. Qué difícil ser humilde, sobre todo si te considerás bueno en algo, ¿no? Vos te considerás bueno en algo y es difícil ser humilde. Vos podés tener una falsa humildad externa, pero por dentro vas a decir, yo en esto soy mejor que todos estos. Nadie hace esto como yo.
Pero no, el Señor, o sea, no está mal que a veces yo le digo a los chicos, a veces, un poquito te la tenés que creer para poder hacer algo que el Señor te llama. Es decir, tenés que creer que podés. Porque si vos subís, no sé, a predicar creyendo que soy horrible, voy a decir que Moisés metió los animales al arca. Bueno, si vos vas con esa perspectiva, obviamente te va a salir mal, porque encima que ya te tenés que enfrentar a la gente y demás. Pero un poquito tenés que creer, decir, no, si el Señor me dio esta posibilidad de hacer esto es porque me ha dado los dones posiblemente. Entonces un poquito. Pero el orgullo hay que asesinarlo. Nosotros tenemos que asesinar el orgullo. Y tenemos que ser mansos, mansedumbre. Tenemos que, con paciencia, otro fruto del Espíritu, soportarnos en amor. Es decir, ¿qué quiere decir soportándonos en amor? Porque podría haber dicho solamente soportándose, sopórtense. Pero aclara que debemos soportarnos en amor. ¿Y por qué dice eso? Porque normalmente no nos queremos soportar. Cuando se meten conmigo, ¿por qué voy a aguantarte a vos si me estás haciendo mal a mí? Por amor te tengo que soportar, aunque me caigas mal. Y esto es muy importante para un equipo de liderazgo, un equipo de trabajo en general. Muy importante, acá vemos el test que hicieron el otro día que nos pasó, fue buenísimo, y vimos uno tenía mucho rojo, otro mucho azul, amarillo, verde, y había bastante variedad, y muy bueno ver que somos diferentes, pero dentro de ese grupo en muchas ocasiones vamos a chocar porque somos distintos. No nos van a gustar cosas. A algunos les puede gustar más como hablo y a otros les puede gustar menos. Algunos pueden decir qué bien Matías y otros pueden decir qué salame Matías. Pero ¿cuál debe ser mi actitud? Tanto con el que me caigo bien, con el que no me caigo tan bien. Nos soportamos y nos esforzamos por querernos. Y yo tengo que esforzarme por entender a la otra persona y la otra persona se tiene que esforzar por entenderme a mí. En la iglesia no puede existir esta rivalidad que existe en un ambiente laboral. De escalar a ver quién es el mejor y quién tiene el mejor puesto y quién está más cerca de Roxana, la jefa. Bueno, Tommy nos gana a todos en ese aspecto, así que vamos mal. Pero en Cristo no es así, no tenemos que escalar y al contrario, nosotros somos del reino del revés, vamos para el otro lado. En vez de esforzarnos por agradar o por querer demostrar ser mejor o tener más cualidades que mis otros compañeros, yo tengo que ser el que sirve a los demás. Y no tener una alta estima de mí, sino tener una alta estima del otro. Eso es lo que Pablo está diciendo. Porque de esta manera vamos a mantener el vínculo de la paz. Yo un día en épocas de elecciones, hablando con Elías, hablando en la iglesia en un punto, cuando estaba que Massa, que Milei, yo dije que me vino a la mente esto de qué hermoso es, qué linda es la iglesia, porque a pesar de que en mi congregación hay gente que votó a Milei, hay gente que votó a Massa y hay gente que votó a Bullrich, y que luego cuando Bullrich perdió, votó a Milei. Aún así, dentro de la iglesia nos amamos y todos nos respetamos. Y ustedes conocen a mi pastor que es súper político, le encanta la política. Pero aún así nos esforzamos para hacer eso a un lado, porque si no, no podríamos convivir. Si no, sería la izquierda contra la derecha, Boca contra River, y siempre ganaría Boca. Aleluya. No, mentira, Chani, mentira. Bien. Chani levantó la mano. A ver, Chani. Dice... El versículo 3 dice, esforzándonos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos que mantener la paz y tenemos que esforzarnos por mantener esa paz, ese amor entre nosotros. Y luego en el versículo 4 dice, da la razón, ¿por qué tenemos que hacer esto? O sea, ¿por qué tenemos que vivir dignamente conforme a lo que hemos sido llamados, vivir con humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportándonos en amor, esforzándonos por mantener la unidad, la paz?
versículo 4 lo explica, dice, hay un solo cuerpo, o sea, somos una sola iglesia. Hay un solo espíritu, el mismo Espíritu Santo, uno solo, es el que habita en Joel, en Flor, en Tommy, en Chani, en mí. Es el mismo Espíritu Santo que está en todos y que es la obra del Espíritu Santo la que a nosotros nos hace cristianos. Nosotros no somos cristianos porque crecimos en familias cristianas, no somos cristianos porque nos persuade el hecho de que Jesús haya resucitado, entonces intelectualmente me satisface y lo creo. Somos cristianos por el Espíritu Santo. Y esto a mí no me gusta decir, repitan conmigo, pero esto sí repitan conmigo. Somos cristianos por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos convence de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Intelectualmente no puedo llegar a esa conclusión, pero el Espíritu Santo nos convence. Entonces, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza y vocación. ¿Por qué debemos mantener la unidad? ¿Por qué debemos amarnos? ¿Por qué debemos entendernos? ¿Y por qué debemos vivir dignamente conforme al llamado que hemos recibido? Porque somos un solo cuerpo, somos una sola cosa, no somos un grupo. Muchos grupos, ahí va, muchos grupos. No es que están los bautistas por un lado, los pentecostales por el otro, los metodistas por allá y los anglicanos. En realidad, las etiquetas denominacionales existen porque hay ciertas divergencias. Hay cosas en las que concordamos y cosas en las que no. Y es real. Pero vos podés hablar con cualquier cristiano evangélico del mundo y vos le vas a preguntar si cree en la Trinidad y te va a decir que sí. Si cree que Jesús es el único camino al Señor y te va a decir que sí. Si cree que somos salvos por fe, por gracia, por medio de la fe, y te va a decir que sí. Si cree que la Biblia es la palabra de Dios, te va a decir que sí. Pero después capaz que te diga que no si le preguntás si la salvación se pierde o no. O cuándo va a ser el fin del mundo, si vamos a hacer, nosotros vamos a pasar el momento de la tribulación o no lo vamos a pasar. Eso es secundario, es importante, pero es secundario. Tenemos que tener convicciones de todas esas doctrinas, pero no nos hacen herejes si pensamos de un lado o del otro. Bueno, lo mismo pasa acá. Somos una sola iglesia y un solo espíritu. Es el Espíritu Santo quien habita en nosotros y fuimos llamados a una misma esperanza, a una misma vocación. Acá la palabra solo se repite 7 veces. Eso es claramente un énfasis. Dice, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, 2, así como también fueron llamados a una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, 3, una sola fe, 4, un solo bautismo, 5, un solo Dios y Padre, todos 6. Ahora leí 6. Bueno, hoy había leído 7. Bueno, pero 6 o 7. Igual dependiendo de la traducción. Creo que Reina Valera tiene 7 solos. ¿Por qué está diciendo uno solo, solo? La palabra solo está haciendo hincapié a que somos la iglesia, que tenemos una misión y que Dios nos ha llamado, nos ha escogido. Qué lindo es saber que Dios me escogió a mí y no a otro. Y yo no entiendo por qué, pero digo, gracias Señor por haber tenido tanta gracia de mí y haberme salvado. Pero aún así, el Señor nos llama a vivir unidos. Somos una sola cosa, una sola iglesia, un solo cuerpo. Tenemos un solo Dios, tenemos un solo Padre Celestial, un solo Señor, tenemos un solo Espíritu Santo. Uno es el Espíritu Santo de los pentecostales y otro es el Espíritu Santo de los bautistas. Uno es el Espíritu Santo de la Asamblea de Dios y el otro es el Espíritu Santo de la unión de la Asamblea de Dios. Porque, de hecho, dato de color, el otro día estaba hablando con el vicepresidente de la unión de la Asamblea, no la Asamblea de Dios, sino de la unión. El otro día vino a comprar libros y me preguntó qué podía llevar y le estaba diciendo, bueno, puedo llevar esto. Y cuando me dice a qué iglesia va, le digo, yo voy a una iglesia, a la fila del 6 de la Asamblea de Dios. Y dice, ¿de qué asamblea? De la Asamblea de Dios. O sea, yo dije como que la única. Me dice, no, yo soy de la unión de la Asamblea, es otra asamblea. Ustedes son los que se separaron, me salió así. Me dice, no, ustedes se separaron. Bueno, y era un hombre mayor y lo respeté. Le dije, claro que sí, nos separamos nosotros de ustedes. Y hablando, pero no es que tenemos un solo, cada uno tenemos nuestro Dios, nuestra Biblia. Un día un pastor me dijo, que no estoy de acuerdo para nada, y yo me indigné. Me dice,
Bueno, al final de cuentas, la Biblia la interpreta cada quien como pueda, ¿no? O sea, diciendo, bueno, cada uno tiene su interpretación. Y yo le dije, pero se supone que la Biblia es la palabra de Dios, que el que habla es Dios, entonces no debería haber muchas interpretaciones. Que hay muchas interpretaciones, es cierto, pero hay una sola verdad, no puede haber muchas verdades. Yo no puedo tener la conciencia tranquila y decir, no, bueno, yo me aferro a esta verdad. No, mi verdad objetiva es la que Dios me revela en su palabra, porque Jesús dijo, santifícanos en tu verdad. ¿Qué cosa es verdad? ¿Qué dice Jesús ahí? ¿Alguien recuerda? Santifícanos en tu verdad. Es verdad. ¿Qué cosa? Evangelio de Juan. Tu palabra, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús le está hablando a Dios. Entonces, la Biblia es verdad porque la ha revelado Dios. Y es nuestra regla suprema de conducta, de fe. Entonces, bueno, sacando esas cuestiones, no podemos dividirnos o porque qué sé yo, Matías me cae mal porque no me gusta cómo canta, o no me gusta cómo enseña, o me cae mal Joel por sus rulos, me enoja que tenga tantos rulos, o me cae mal Débora porque tiene espíritu de sargento, o cosas así. No, soportámonos unos a otros en amor para mantener el vínculo en la paz. ¿Somos distintos? Claro que sí, pero mejor que seamos distintos y que no seamos todos iguales. Porque si fuéramos todos iguales, cubriríamos un aspecto de la vida cristiana, pero habría un montón de aspectos en los cuales nunca podríamos cubrir ni podríamos usarlo. Bien. Y después, el versículo 7 dice, y acá leo así, hago un resumen y cierro, dice, pero cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos, y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, que significa, sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, es decir, de enseñanza, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo está bien ajustado y unido por la cohesión que las conjunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. Y vuelvo a cerrar una frase de esta manera, en amor. Dijo 800.000 cosas, pero cierra en amor. Fíjense el versículo 8. El versículo 7 empieza a hablar de los dones. Dice, pero cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo, es decir, el don que nos ha otorgado el Señor. Y después el versículo 9 dice, esta expresión ascendió significa, el que descendió es el mismo que descendió con mucho, que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para llenarlo todo. En ese contexto, hablando de los dones, aparece el versículo que muchos de nosotros lo conocen de memoria porque lo he escuchado nombrar un montón de veces, que dice, él dio a algunos ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores. Esta frase, él dio a algunos el ser, quiere decir que él dio estos dones. Porque viene hablando del don. ¿Qué es esto que él dio? Bueno, él dio dones y él dio ser apóstoles a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, y acá viene el propósito por el cual Dios constituyó estos dones, porque ojo que a veces se habla de que estos son oficios. Pero acá no está hablando de oficios, está hablando de dones.
El contexto no me deja tomar esto como oficio, sino como dones. Y estos dones siguen vigentes como dones, no como oficios. Después, si alguno no entiende esa distinción, me pregunta. Pero un oficio, por ejemplo, el profeta, en la época del Nuevo Testamento, cuando los apóstoles eran apóstoles, el profeta, como era Jeremías, Isaías, Daniel, y un profeta de ese estilo, ya no existía como tal. Ahora había personas que tenían el don profético, el cual hablaban de parte de Dios, pero ya no de manera infalible. O sea, por eso Pablo dice que examinemos la profecía. Porque ¿cómo vamos a examinar si Isaías nos hablaba de parte de Dios? No había nada que examinar. Pero en el Nuevo Testamento ya no era el oficio, es decir, aquel que tiene ese oficio de profeta, que es constituido por Dios, sino es el don, en que Dios te habla personalmente alguna cosa puntual de la vida práctica, de la vida diaria, pero ya no es Biblia, porque si existieran en el Nuevo Testamento profetas, al igual que en el Antiguo, lo que esos profetas hubiesen dicho se tendría que haber registrado en la Biblia, porque sería la palabra infalible e ignorante de Dios. Que sí se registró lo que decían los apóstoles, porque el ministerio que vino a traer la revelación en el Nuevo Testamento era el ministerio del apóstol, no el del profeta. El del profeta fue para el Antiguo Pacto. En el Nuevo Pacto, el profeta simplemente es un don, no un oficio. No quiero que tengan ningún inconveniente con esto, no quiero generar ruido tampoco, pero es algo que hay que decirlo porque está acá en el texto, y el texto no me deja hablar de dones, de oficios, sino de dones. Es más, acá está hablando del don del apóstol, no del oficio apostólico. El don del apóstol, ¿cuál es? La palabra apóstol significa enviado. El don del apóstol es el don del misionero, del que es enviado, que va a predicar, que va a plantar iglesias. No necesariamente significa autoridad, como nosotros tenemos el sinónimo en nuestra mente de apóstol, autoridad, ¿no? Pero en este contexto no está hablando de esa figura de autoridad. Está hablando del apóstol en el sentido del don, de aquel que es enviado a plantar una iglesia, a predicar. Un misionero, básicamente. Y el profeta igual. Obviamente Dios habla por medio de palabras proféticas. Dios te puede hablar de manera particular y te dice algo. Y a mí me ha pasado en ocasiones. El Señor me marcó ciertas cosas puntuales. Pero en el sentido de un profeta como en el Antiguo Testamento ya no, en este momento no existía ese oficio. No era necesario porque estaba el oficio apostólico, que era el oficio que venía a culminar con la revelación de Dios y a darnos todo lo que necesitábamos en cuanto a la fe. Y los apóstoles, con esa autoridad de apóstol propiamente dicha, los apóstoles, el término técnico acá es autoridad canónica. Ellos tenían autoridad canónica. ¿Qué quiere decir? Tenían autoridad para escribir la palabra de Dios. Porque ellos estaban recibiendo la última revelación que Dios iba a dar al mundo, que es decir, todo el Nuevo Testamento. Entonces ellos estaban dando esa revelación. Apóstoles, en ese sentido de autoridad canónica y de esa autoridad de hablar directamente, de escribir directamente las palabras de Dios, no existe más tampoco, en ese sentido. Salvo que alguno crea que puede ser igual que Pablo o Pedro, pero de ser así, tenemos que seguir escribiendo la Biblia. Pero la Biblia claramente dice que está cerrada, que nadie puede agregar ni quitar a este libro, porque es anatema. Entonces ya no necesitamos revelaciones externas o más revelaciones, porque hay un concepto teológico también que se llama que la Biblia es suficiente, la suficiencia de las Escrituras. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que necesitamos para la fe, la piedad, para nuestro crecimiento espiritual, ya Dios lo reveló en las Escrituras. No necesitamos más cosas. Ahora, los dones están, y es importante lo que dice Efesios 4:11, estos dones existen para que la iglesia siga siendo edificada.
pero no necesita un apóstol no necesitamos un apóstol, porque ahora tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros, un profeta como lo necesitaban. Cuando estaban los profetas en el Antiguo Testamento, los únicos que tenían acceso a la Torá eran los levitas, o el sacerdote y el sumo sacerdote. El clérigo, o sea, la gente, el pueblo judío en general, quizás ni sabía leer y escribir. Entonces, obviamente, si Dios quería hablar, necesitaba a alguien que le hable audiblemente. Y esas palabras se escribían porque eran las palabras mismas de Dios. Pero en ese sentido, acá Pablo no está hablando de lo mismo. Y no me crean a mí, lean el texto y fíjense, ahí está hablando de dones, no de oficio. ¿Okay? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el pleno conocimiento. Es decir, estos dones tienen que llegar hasta que todos lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuándo es posible? ¿Hasta cuándo sería esto? Bueno, nunca vamos a llegar a ese pleno conocimiento, salvo cuando estemos delante de Él. O sea que hasta el último día de la existencia humana, estos dones van a estar en vigencia, como dones, no como oficios. Imagínense 800 apóstoles hablando de manera canónica. ¿Qué problema sería, no? ¿Quién dice la verdad? Bueno, la Iglesia Católica cree que eso sigue siendo así, por eso tienen papa. El papa sería un apóstol como lo fue Pablo, Pedro. Se dice que el papa es el sucesor de Pedro. Ellos creen en la sucesión del oficio apostólico. Nosotros no creemos en la sucesión del oficio apostólico. Nosotros creemos que existe el don en el sentido del enviado, del que planta iglesias, pero no del apóstol, el apóstol Pablo o el apóstol Pedro. Porque bíblicamente no hay fundamentos. Y Efesios 4:11, que es el que se utiliza para decir que sí hay, me está hablando del don, no del oficio. Entonces, versículo 14, entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas. Bueno, cuando lleguemos a ese conocimiento pleno de Cristo, ya no seremos niños. Pero no está hablando del conocimiento pleno, sino cuando nosotros crezcamos en ese conocimiento. Más crecemos en el conocimiento de Dios, no seremos sacudidos como las olas. Va a venir viento, pero no sé si alguna vez alguien vio estas tormentas que hay en Miami, algún video, y que ven que todo vuela en la playa, pero lo único que no se va volando son las palmeras. Bueno, dicen que las palmeras tienen lo mismo que tienen de alto, tienen de profundo las raíces. Por eso no se van a salir nunca volando. Bueno, nosotros tenemos que hacer la palabra de Dios, buscar a Dios, nuestra relación con Dios, hace eso, raíces profundas, firmes. Entonces, cuando venga la tormenta, estas olas que nos van a llevar de acá para allá, quizás nos van a perturbar, nos van a molestar, pero no nos van a sacar de nuestra raíz, porque estamos bien anclados en la fe, en la verdad. Y dice que son llevados por todo viento de doctrina, es decir, doctrinas nuevas, doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Y dice que esas doctrinas son astucia de hombres y son artimañas engañosas de error. Pero todo eso somos librados a crecer en el conocimiento de Dios, en nuestra relación con Dios. Somos librados de esas cosas cuando crecemos y maduramos, cuando tenemos raíces profundas. Nuestro crecimiento no es así simplemente para arriba. Es un crecimiento que también es para adentro, interior. Y el más fuerte tiene que ser el crecimiento interior, para que lo exterior no se vuelva de ningún lado. Bien. Versículo 17. Dice, esto pues digo esto pues, y afirmo justamente con el Señor, que ustedes ya no anden, y esto solo lo voy a leer, y después ustedes mediten en esto. Esto pues digo y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles. Paréntesis, los gentiles eran sinónimo de paganismo para la época, así que un gentil podía ser cualquier cosa, lo más perverso que se te ocurra podía ser un gentil en esa época. Depende a la deidad en la que creían y era su comportamiento. Entonces, la expresión gentil acá es negativa. ¿Sí? Tengan eso en mente. Cuando acá hablan, también no anden como los gentiles, se está hablando de una figura negativa. Nosotros podríamos decir hoy
no anden ustedes como los delincuentes o como los adictos, ¿no? Básicamente es un equivalente. En la vanidad de su mente, ellos tienen entenebrecido el entendimiento. Tienen, bueno, los adictos, los delincuentes, los pecadores, los que pecan así sin ningún prejuicio. Ellos están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero ustedes no han aprendido esas cosas de Cristo. ¿Quiénes? Los cristianos, nosotros, los efesios, que eran creyentes. Si en verdad lo oyeron, y fíjense que acá pone un signo de pregunta, dice, si en verdad oyeron y han sido enseñados en él, es decir, si ustedes están en la fe verdaderamente, evalúen primero si están en la fe, le está diciendo, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen de ese viejo hombre. El viejo hombre sí, está moribundo en nosotros, pero sigue con vida. Es que hay que matar a ese desgraciado todos los días. Viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Es decir, los deseos engañosos nos pueden seguir perturbando todavía, no estamos exentos. Y que sean renovados en el espíritu de su mente. ¿Qué es renovar el espíritu de nuestra mente? Tener una mente bíblica. Ahora que el 31 de octubre es el día de la Reforma, yo recuerdo las palabras de Lutero que dice, no puedo retractarme porque mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Es decir, formar una mente bíblica. Eso es renovar nuestra mente, el espíritu de nuestra mente. Y se vistan del nuevo hombre, el cual es a la semejanza de Dios. El nuevo hombre es a la semejanza de Dios. El nuevo hombre ama a Dios, desea a Dios, lo quiere buscar a Dios. Revistámonos de eso. Ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. La verdad es santa, por eso es innegociable. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hable en verdad cada cual con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros, somos una sola cosa, no estamos aislados. Y miren acá, muy interesante para los que se enojan de nada y para los que no se enojan de nada también. Enójense. Es decir, yo hice un ensayo sobre este versículo, sobre este tema, es muy interesante, esto podríamos estudiarlo una hora completa, pero no hay tiempo. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. O sea, el Señor nos deja enojarnos. Está bien, es natural, pero no pequen. El enojo no nos lleve a pecar. Y que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, porque si yo doy lugar al enojo en mi corazón, cada día el enojo es más grande. Crece la pelota de odio, de enojo. Y usted lo sabe bien. Usted lo sabe. Para que no se ponga sobre el sol, ni le demos oportunidad al diablo. ¿De qué? De que haga destrozos con un enojo, destruya el vínculo de la paz que hay en la iglesia. El que roba, no robe más. Los hinchas de River, escuchen esto. Sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. Aquel que dice que la Biblia no habla de que no hay que decir malas palabras, acá dice claritamente, no salgan de nuestra boca palabras malas, sino solo lo que sea bueno para la edificación según la necesidad del momento, para que imparte gracia a lo que escuchan. Nosotros tenemos que hablar y impartir gracia. Y no entristezcan, esta parte es la más conocida, quizás el versículo 11 y el versículo 30 son quizás los más conocidos de Efesios 4. Dice, y no entristezcan el Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, acá dice la palabra, insultos, así como toda malicia, o sea, toda maldad. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos. Perdónense unos a otros, así como también Dios los ha perdonado en Cristo. No más palabras, su señoría.
Pablo podría cerrar la carta acá y irse a dormir una siesta satisfecho de que el Señor lo ha usado. Pero sigue escribiendo más en el capítulo 5 y en el capítulo 6. Lo vamos a ver la próxima clase en el mismo canal, a la misma hora. No, simplemente, fíjense, si nos vamos deteniendo y viendo lo que va diciendo, ¿no? Nos vamos dando cuenta de la profundidad de estas palabras simples, pero en lo simple hay una gran verdad. En lo simple hay un gran mandato de Dios para nuestra vida. Que vivamos. Vivan es un subjuntivo, pero está expresado, no sé si alguno recuerda que es un subjuntivo. Un subjuntivo se utiliza para expresar ideas, deseos, dudas o posibilidades. Pero este subjuntivo, vivan, un deseo, o una idea, o una posibilidad, lo utiliza Pablo de manera imperativa, es decir, como una orden. Vivan. Es una posibilidad, pero te lo estoy ordenando. Vivan. O es un deseo, pero te estoy pidiendo que lo hagas. Si no es Pablo, es Dios el que nos está diciendo, vivan de manera digna del llamado que han recibido. ¿Amén? Bien. Vamos a terminar porque me pasé. Perdonen. Pero quería dejar por lo menos un pantallazo de todo. Normalmente un capítulo de la Biblia se predica en secciones. O sea, una sección, otra sección, otra sección. Yo traté de hacer todo, me detuve en lo primero que era lo más importante. Para todo es importante, pero le di más prioridad a lo primero.